Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate. Gracias, Padre, te damos por estar nuevamente aquí a través de esta nueva modalidad para poder impartir tu santa palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 5, del 1 en adelante. Pongamos atención a lo que nos dice la palabra en Hebreos. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios Padre, te damos la gloria, el poder y la honra. Gracias porque me permites estar acá compartiendo tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo convierta nuestro corazón en tierra fértil para que esta palabra sea de exhortación y de edificación para cada uno de nosotros. A mí dadme la gracia y el denuedo para poder compartir esta palabra. Amén, Señor, y amén. Hermanos, sabemos nosotros que nuestro Señor Jesús es sumo sacerdote. Pero Dios puso en la tierra sacerdotes. El sacerdote es el que representa al hombre ante Dios. Por eso ofrece sacrificios. Sacrificios por los pecados del pueblo y por los pecados de él mismo. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo, sabemos de que él hizo una ofrenda muy especial. Por eso es sumo sacerdote una sola vez. Y además fue hombre sin pecado. Además no fue de la tribu de Leví, sino de que una tribu diferente. Pero bien, ahí está el sacerdote. El sacerdote es aquel hombre que desempeña el oficio santo. Un oficio santo. Y está, como decimos, para ofrecer sacrificios y ofrendas. En primera de Pedro 2, 4, 5, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Dice la palabra del Señor. Amén. Dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Venimos a nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote, como piedra viva, desechada por los hombres. Venimos a Él también como piedras vivas, para edificar una casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos en una doctrina del sacerdocio y debemos de darnos cuenta que en la antigüedad el pueblo hebreo ofrecía sacrificios y ofrendas en cada una de las fiestas, y habían sacrificios que se le llamaban cruentos, no cruentos. Unos eran con derramamiento de sangre y otros que eran prácticamente los cereales. Pero no vamos a hablar tanto de esos sacrificios, sino que un nuevo sacrificio que tenemos que hacer hoy para con nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Y estos sacrificios son espirituales. Y son 7 sacrificios. 7 sacrificios que nosotros debemos de tener muy en cuenta para acercarnos a Dios. La palabra dice: nadie se acerca a mí con las manos vacías. Debemos de llevarle algo al Señor, pero dice acá la palabra: aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aceptables a Dios. Quiere decir que hay sacrificios no aceptables, porque si aquí lo dice que deben de ser aceptables, nos indica que hay sacrificios no aceptables. Vamos a poner un ejemplo muy conocido por todos nosotros, que es un sacrificio que ofreció tanto Caín como Abel. Aquí dice en Génesis 4:3: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Aquí están 2 representantes de 2 culturas. Una de la agricultura y otro de la ganadería. Se habla de ofrendas de cereal, pero ¿por qué no agradó la ofrenda de Caín al Señor? ¿Por qué no le agradó? Allá en Pedro nos dice de que deben de ser aceptables. ¿Y cuándo acepta el Señor un sacrificio? Cuando viene del corazón. Porque la palabra del Señor dice de que el Señor no ve como vemos nosotros. Nosotros vemos por la apariencia, pero el Señor ve los corazones. Eso por una parte. ¿Qué había en el corazón de Caín?
Se dice que Caín era del maligno y que hacía obras que no eran del agrado de Dios. Pero además de eso, hay algo que a mí en lo personal me llamó la atención y que está en Isaías 3:9. Isaías 3:9. Isaías 3:9. Hay algo que me llamó la atención por lo que uno ve en la actualidad, en el mundo y aún en las iglesias. Dice, la expresión de su rostro testifica contra ellos. La expresión de su rostro. Me llamó la atención porque se refiere a Caín. Está relacionado con Caín. Y me imagino de que Dios sabe cuándo alguien está haciendo de corazón las cosas y cuándo las está haciendo forzado, no de corazón. Y eso me llama la atención mucho porque me imagino que el Señor vio a Abel y vio su corazón y le agradó su ofrenda y a él, pero a Caín no. Una de las tantas razones, como te lo dije, es porque Dios ve el corazón. Él sabía por qué lo estaba haciendo Abel. Pero esto de la expresión de su rostro, me imagino esa expresión que a muchos se le ve en las iglesias. Fíjese que en las iglesias, tanto el pastor, el que se sube al altar, el pastor o el director de alabanza o los cantores, ellos como están en una posición de altura, están viendo a la congregación y se están fijando cuando algunos están abostezando, cuando algunos están con el celular. Puede ser de que estén buscando algún versículo, puede ser, pero se ha comprobado que muchas veces están texteando, no están en las cosas del Señor. Pero hay algo que se ve mucho y se ha observado. Cuando se dice los cultos son de 10 a 12, muchos están viendo el reloj, que ya van a ser las 12. O sea que ya están apresurados, como que han llegado a la iglesia porque el marido la llevó o la mujer lo llevó, los hijos porque la mamá lo llevó o porque el papá lo llevó, otros porque sirven y tienen que estar ahí. Pero en el corazón, ¿qué hay? Y Dios vio eso en Caín, la expresión de su rostro. La expresión de su rostro dice muchos, hermanos, cuando estamos en el culto. Ya se pasa la hora y ya están haciendo, expresando, como quien dice, ya se tardó. Ven la hora y ya tengo hambre. Y el Señor ve eso, hermano. El Señor ve eso. Porque esa es una muestra del desprecio a la palabra de Dios. No un desprecio al pastor o al que está dando la palabra, porque él está dando, él puede ser que el Espíritu Santo lo llame y no hay tiempo. Y él está. Cuando se hacen esas expresiones, no se está desechando al pastor o al que está dando la palabra o al que está en ese momento en la alabanza. Se está despreciando la palabra del Señor. Y qué bonito que antes había sacrificio. Se compraba una vaca, un cabrito, un ternero. Se llevaba al altar del holocausto, se hacían sacrificios por los pecados, se degollaba, se derramaba la sangre
Los pobrecitos compraban una palomita o una codorniz, lo que sea. Lo compraban. Sacaban dinero. Sacaban de su bolsa dinero para comprar eso. Si así fuera, ¿qué sería mejor? Porque los sacrificios espirituales, esos son más caros. Ya lo vamos a ver. Sacaban dinero por cubrir sus pecados, o ofrenda de paz, de cereal, como se llame. Tenía que comprar. Hoy, ¿tiene que sacar dinero usted? Pues fíjese que sí. Porque la palabra dice que nadie se acerca a mí con las manos vacías. Pero usted, hermano, dice que esas ofrendas y sacrificios son espirituales. Y la ofrenda material no es espiritual, eso es material. Sí, pero oigan, todo lo que se hace con guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convierte eso en espiritual. Porque toda la gente está así, como dice, tratando de defenderse. Va a hablar de sacrificios espirituales. Pero vamos a ver si habla de la ofrenda. Como dice que tiene que sacar dinero, sí. Es que una de las ofrendas espirituales, pero el dinero es material. Todo lo que hace, se hace de corazón. Se siente guiado por el Espíritu Santo. Eso se convierte en sacrificio espiritual. Vamos a ver cuáles son estos sacrificios espirituales. Si alcanza el tiempo, los vemos todos. Si no, pues unos cuantos. Uno es el cuerpo. Eso está en Romanos 12:1. Vamos a ver una de las ofrendas espirituales. Porque más antes hablamos, vamos a ver el cuerpo, vamos a ver lo que dijimos así, el material. Siempre se lleva lo material, la ofrenda, el dinero. Se le entrega en la iglesia, se le da a Dios a través del pastor. El pastor lo recibe, lo bendice y se lo entrega a Dios. Porque en ese momento el pastor, el sacerdote en la antigüedad está representando a Dios. Es un representante a Dios. Se le da a Dios a través del pastor. Se oye la voz de Dios a través del pastor. O sea que el pastor es el intermediario. Es el intermediario. Jesús aquí en la tierra y el sumo sacerdote es el intermediario. Dice que Él intercede por nosotros ante Dios. Quiero dejar claro eso. Se le entrega a Dios a través de quién. Dios es espíritu. Se entrega en el altar, el pastor lo recoge, lo bendice y después hace un acto donde se le entrega al Señor. Y todo eso pues se da para el sostenimiento de la iglesia. Espero que hayan oído la prédica sobre el primer pez, si no algún día lo vamos a recordar. Pero bien, estamos en esa ofrenda que es el cuerpo. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Ya no vamos a entregar el cuerpo de un animalito. Hoy va a entregar su cuerpo, el suyo. Y eso cuesta. Dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es que desde que una persona acepta al Señor, debe de saber conducirse. El cuerpo, cuando dice Pablo que presentemos vuestro cuerpo, se refiere a nuestra conducta. Nosotros ya no nos vamos a conducir como antes. Ya sabemos que hay testigos en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas veces no se oye esa frase que se dice: para ser cristiano como vos, mejor me voy al mundo? Se portan mejor los del mundo porque ven nuestra conducta. A veces nuestros hijos dicen: y vas a la iglesia y mira cómo sos. Hipócrita. Porque los hijos están viendo nuestra conducta. Para ser como vos, mejor no voy a la iglesia. Porque esa conducta significa que uno debe de andar presente siempre en nuestra mente. ¿Es esto agradable o aceptable a Dios? Los hijos nos están viendo. Nuestros hermanos nos están viendo. Los vecinos nos están viendo. Y a veces algunos dicen: ve, esa mujer de enfrente, esa no es cristiana, pero se porta mejor que aquella que dice que es cristiana. Y es que eso, hermanos, es presentar nuestro cuerpo, es un sacrificio. Porque uno debe de estar pendiente, como quien dice, andar en pinganilla, no es como dicen los niños, así con cuidado, porque nos están observando. Señor, antes te tomaba en cuenta, pero ya no. Fíjate que voy a tener una fiesta en la casa, pero vos desde que te hiciste cristiano, ya no tomas, ya no fumas, ni a las mujeres ves. No, ¿para qué va? Ya nada de eso, ya ni el deporte te gusta. ¿Cómo has cambiado? Pues sí, el cambio lo hace el Señor Jesús. Hay un corito que es bien antiguo, pero a mí me lo cantaron. Tal vez mi esposa me lo recuerda, que decía: mi compadre ya no me habla porque ando con el rey, algo así decía. Mi compadre ya no me habla, algo, yo no me acuerdo bien para la alabanza, o bien olvidadizo, porque ando con el rey. Es cierto, desde cuando algunos se vuelven cristianos, son alejados, ya no los invitan, ¿no? Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí, gracias a Dios, ya no vivo donde me criaba, porque yo creo que esos a lo mejor ya no están tan bien. Otro sacrificio espiritual, el segundo sacrificio espiritual, es el amor. Esto está en Efesios 5:2. Efesios 5:2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En cierta ocasión le preguntaron al Señor cuál era el mandamiento más grande, el mandamiento número 1, porque ellos sabían de los 10 mandamientos y además habían 613 mandamientos que Moisés los dejó. Y él decía que era amar a Dios con todo el cuerpo, alma, fuerza. Y el segundo dice, es semejante a este: amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, ahí está el amor. Eso pareciera que es del Nuevo Testamento, pero no, hermano. Fíjese que Levíticos
19, 18, ya lo menciona. Levíticos, vamos a ver si lo encontramos. Levítico 19, dije. Levítico 19. Levítico 19, 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es que, hermano, todo lo que está, toda la Biblia no se contradice, sino que se compagina y todo como que es un solo paquete, ¿no? Porque cualquiera de ellos del Nuevo Testamento, no en el Antiguo está, y acordémonos que todo lo que está en el Antiguo Testamento es como ejemplo, o pasó como ejemplo y para enseñanza de todos nosotros. Ya estaba escrito, ya desde antes, como he dicho, pueblo mío, te he dado tantos mandamientos a través de Moisés, pero te voy a meter uno ahí que al final yo te voy a decir que es el más importante. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay algo, leyendo todo esto, aparté uno en el 5, porque me llamó la atención cuando dice: cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Mira, hermanos, la doctrina del sacerdocio pareciera un poquitito, porque si nosotros vamos a dejar algo al altar, una ofrenda, a veces, aunque demos eso, oigan lo que voy a decir, aunque sean los diezmos, pero si no se dan de corazón, eso no es aceptable a Dios. Entonces mejor no diezmo, es problema suyo, hermano. Las iglesias son de Dios y Él las va a sostener. Pero si usted lleva una ofrenda, debe de ser aceptable al Señor. Aquí lo dice Levíticos. Estoy hablando cuando nosotros nos acercamos al altar. ¿Y la palabra qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra sobre acercarse al Señor? Que nosotros debemos de ir con un corazón de agradecimiento, porque si vamos, porque veo que todos se paran a dar la ofrenda, van a decir que yo no doy nada, va y seco la mano y saco una corito, lo que sea, solo por ver, para que me vean y lo doy. Mire que si el Señor pudiera hablarnos, nos diría: guárdate esa cora, hijo, tal vez te va a hacer falta más a ti que a mí. Me va a hacer falta, Él no tiene necesidad de nada, hermano. Pero bien, me voy a adelantar al de la aportación material, que es el número 7 al final. Y esto está en Filipenses 4, 18 y 19. Filipenses 4, 18, 19. Dice, en el 17, en cuanto a la aportación material, recordémonos que lo que se hace por guianza del Espíritu Santo, lo material se convierte en espiritual. Por eso está metido acá. Y dice, no es que busque la dávida en sí, dice Pablo, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Acordémonos que Pablo dice, yo he aprendido el secreto de vivir con holgura o con limitantes. He aprendido un secreto. Me va bien, gracias a Dios.
porque me has bendecido. Me va mal, gracias a Dios, porque yo sé que me vas a bendecir, porque a lo mejor me estás probando. A lo mejor me estás probando. ¿Qué hay en mi corazón? Yo no busco eso, dice Pablo. Yo no busco eso. Recordémonos que Pablo tenía su trabajo. Él, para no ser carga de la iglesia, pero él también aceptaba, pero cuando era de corazón. Pero he recibido todos y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Porque todos tenemos necesidad. Dios tiene también necesidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si los busca es porque los necesita. Porque acordémonos que para que Dios exista como Dios tiene que tener adoradores. Hubo un tiempo en que Dios no existió como Dios. Pero hermano, te está blasfemando. Algún día lo vamos a explicar. Algún día lo vamos a explicar. Y fíjense que voy a traer a cuentas algo que está en Segunda de Reyes 8.1 por un comentario que hizo cierto. Segunda de Reyes, dije 8.1. Segunda de Reyes 8.1. Se refiere a la tsunamita. Esta mujer tsunamita colaboró con la obra de Dios y llegó un momento en los tiempos de Eliseo. Recuerdan que era una mujer que no necesitaba nada, pero veía en Eliseo a un hombre enviado por Dios y colaboró. Pero llegó un momento, es que Dios se acuerda, hermano. Miren, Dios no se queda con nada ni olvida nada. Se acordó de algo que hizo para con su profeta y dijo: le voy a avisar a esta tsunamita lo que yo voy a hacer. Y en el 8.1 dice: y Eliseo habló a la mujer. Acordémonos que Dios habla a través de sus profetas. Hermanos, Dios habla a través de sus profetas. No menosprecies la profecía. Ay, que esa mujer me profetizó. ¿Y quién es? Dios le puso palabras. Nada más tener paciencia y comprobarlo. No desprecié, porque estaría despreciando a Dios. Y Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo: levántate y vete. Le dice a la tsunamita: levántate y vete. Es que levántate es algo que me está haciendo cosquillitas en mi corazón. Levantarse. Cuesta levantarse. Más cuando uno es dormilón. Cuesta, hermano. Cuando el diablo adormece la mente de los cristianos, cuesta levantarse. Levántate, le dice, y vete tú y tu casa, vete tú y tu casa, y reside donde puedas residir. Porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Por 7 años. Había dicho el Señor: Eliseo, anda a avisarle a la tsunamita cómo ha sido ella contigo. Que viene un tiempo de hambre, 7 años, que se vaya de ahí, que se vaya a vivir a otra parte, que busque a dónde, pero que se vaya de ahí porque va a haber hambre.
Pasaron los 7 años. Cuando pasaron los 7 años, ella regresó de donde residía. Y a lo mejor ya había otra gente viviendo ahí, como está abandonado, han de haber adueñado las propiedades que tenían, los frutos, se ha de haber metido la gente a robar, y esto ya la dueña a ver qué se hizo, nos cortemos esto y hagámoslo de nosotros. 7 años. Y llega un momento en que el criado de Eliseo estaba hablando con el rey y le estaba contando las cosas de que había revivido a un niño, y de repente vuelve a ver y le dice al rey: mira, aquella que viene allá con su hijo, ese hijo es el que Eliseo revivió. Y dice en el 6, cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, imagínense, le asignó un oficial: restaúrale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Vayan y restitúyanle todo a la tsunamita. Todo el fruto que ella concebía desde que se fue hasta hoy, le dio todo. Ella se fue. Nadie trabajó sus campos para ella. Algunos otros quizás para ellos, pero el asunto es de que el Señor le restituyó todo. Traje este ejemplo porque un comentarista dice algo tan bonito que hasta lo anoté. Dice: quien da a Dios recibirá la paga con intereses crecidos. Cuando alguien le da a Dios, Dios le paga. Dios no se queda con nada, le devuelve eso con intereses crecidos. Yo no sé, hermano, y quisiera que compartieran eso en la iglesia. Son pocos los que lo hacen, y yo sé de que muchos han sido bendecidos, pero son pocos los que han dicho: el Señor me ha bendecido sobremanera. Yo conozco a muchos en la iglesia que han sido bendecidos sobremanera, y yo le digo: gracias, Señor, gracias. Gracias, porque lo hacen por ti. Lo que hacen, lo hacen por ti y de corazón. Yo los bendigo, yo los bendigo. Yo sé que Dios los ha bendecido. Aquel que aporta, aquel que da para el sostenimiento de la iglesia, Dios lo bendice sobremanera. Hermanos, no sé cuánto tengo de tiempo. Bueno, porque hemos visto 3 sacrificios espirituales: el cuerpo, el amor y la aportación material. Con referencia al cuerpo, dice, que ya lo pasamos, pero que me viene a la mente, que cuando el Señor venga, quiere que todo vuestro ser se encuentre irreprensible. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y el espíritu. Y el espíritu, ¿para qué lo tenemos nosotros? Para comunicarnos con Dios. Que esa comunicación con Dios, esa relación, esté en buena armonía. Esa relación, para eso el espíritu. El espíritu se conecta con el espíritu. ¿Y cómo se relaciona uno con Dios? A través de la fe. Sin la fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a mí, hay comunión, el que se acerca a mí. Porque el que se acerca a Él, dice, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dios siempre remunera. Siempre remunera. El alma es para que nosotros
decidamos obedecerle a Él. ¿Se acuerda que en nuestra alma está la voluntad, el intelecto, las emociones? Pero está la voluntad, y por esa voluntad es la que nosotros decidimos obedecerle a Dios o no. Hablamos de 3 voluntades de Dios. Dios tiene 3 voluntades, una perfecta. Debemos de saber cuál es la voluntad de Él, si es la perfecta, si es la que le agrada, si es la que permite. Pues nosotros tenemos una. Y debemos de escoger, como a Adán, que le dijo el Señor: de este árbol no comerás. Si obedeces, vida eterna, y aquí tienes todo. Desobedeció, lo echaron del Edén. Si nosotros, el alma está para que nosotros decidamos si le obedecemos a Dios o no. Aquí están estos sacrificios. Se llama sacrificio porque a veces están más allá de nuestros límites. El que tiene en abundancia, pues que le cuesta a veces dar, pero el que no tiene, que está limitado, ese se sacrifica. Ese se sacrifica. Y el cuerpo está para servirle con nuestras manos, nuestro cuerpo, con nuestro caminar, le servimos al Señor. Debemos de tener una buena relación con Dios a través del Espíritu. Debemos de tener una voluntad para poder decir sí, sí al Señor. Y debemos de tener un cuerpo para servir. Acuérdense que el Señor Jesús, en la tierra, nuestro sumo sacerdote allá, nos dice en Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino, ¿a dónde? A la tierra, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios dijo, dice la palabra, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. El dar su vida acá, recuerden que el Señor Jesús fue una ofrenda, que es su propio cuerpo. A nosotros posiblemente no se refiere a que tienen que matarnos. No, nosotros debemos de matarnos a nosotros mismos, nuestras pasiones pecaminosas, hacerlas de un lado, o sea que entregarnos para Él, negarnos a nosotros mismos. Eso es el sacrificio de nuestro cuerpo. Y el Señor Jesús dijo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden que en el cielo, recordando, hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. La puerta es ancha, la que da al atrio. Es ancha, entran ahí. Posiblemente que aquellos que aceptaron al Señor, pero siguen bebiendo. Aceptaron al Señor, pero siguen mujeriando. Aceptaron al Señor, pero siguen robando. Aceptaron al Señor, pero siguen como mundanos. Pero no blasfemaron. Son salvos. Salvo siempre salvo. ¿A dónde quieres ir? El lugar santo, ya la puerta es más estrechita. Es para los que sirven al Señor. Pero no todos los que le sirven, porque hay algunos que le sirven de corazón y otros sirven para ser vistos. Los que le sirven al Señor, lugar santo. Pero los que le sirven, todos hermanos, no hermanos, no todos. Los que le sirven de corazón, no para ser vistos. Hay unos que predican por amor al dinero, otros que, bueno.
Y en el lugar santísimo están aquellos que ofrendaron su vida, que entregaron su cuerpo, se apartaron de todo para dedicarse al Señor. No importa, no importa. Aquella señora que dio lo único que tenía, pero es para el Señor. Yo me entrego al Señor de todo corazón. Me aparto del mundo. Esos son los que van al lugar santísimo. Y esa puerta para el altar así, para el lugar santo así, para el lugar santísimo, dice que ahí se metía el sumo sacerdote de arrastrada. Y eso de arrastrarse cuesta. Y vos en el mundo se arrastrado. Pues sí, pero para entrar al lugar santísimo es de arrastraditas, con humildad, no viendo al mundo, sino que viendo a aquel que nos está diciendo siempre con los brazos abiertos: aquí te he esperado siempre, hijo. Así como el padre al hijo pródigo. Te arrepentiste, dijiste: ese pecado contra el cielo y contra Dios y contra ti. Aquí estoy. Aquí estoy. Dios está siempre. Y el hijo, el papá del hijo pródigo de teléfono. Y dice que cuando lo vio salió corriendo y lo besó. Así el Señor Jesús, cuando nos arrepentimos de corazón. Ya me lo imagino antes. Ay, hijo, cuántas lágrimas derramé por ti. Pero aquí estás de nuevo en mi casa. Aquí estás de nuevo en mi casa. Hermanos, reflexionemos. No pudimos, no alcanza el tiempo para los 7 sacrificios espirituales, pero reflexionemos en lo que hemos oído hasta hoy. Que el Señor me los bendiga, hermano. Que el Señor me los bendiga grandemente. Que el Señor los proteja a usted y a los que conviven con usted. Que el Señor bendiga a todos aquellos de la iglesia que a pesar de todo, ahí van. Allí están siempre diciendo: Señor, aquí estamos. No te hemos abandonado. No hemos abandonado tu obra. Aquí estamos. Que el Señor los bendiga. Amén, Señor, y amén.